antídoto para ser tentado por el diablo. Amén. Vamos estoy haciendo ruido, se me movió el micrófono. Vamos a buscar una alabanza más tranquilita. No todos los que confiesan ser cristianos son de veras, pues los que dicen con su boca, luego sus hechos lo niegan. Y en el más leve fracaso o en la más enérgica prueba, demuestra que son soldados sin valor ni experiencia. Porque el cristiano que es cristiano se nota a las 20 leguas, cuando todo le va bien o cuando no levanta cabeza. Siempre le verás gozando en medio de la tormenta. Está bien fundamentado, no hay problema que le mueva. En medio de la tormenta el alma no pierde esperanza cuando vive confiada y en Jesús se fundamenta. El alma no se desespera, lucha y no desmaya, saca fuerzas de flaqueza. Entre los que son auténticos y los que solo aparentan, la diferencia es muy grande, la distancia es gigantesca. Hay cristianos que son de oro y en el fuego lo demuestran, mientras que otros solamente son billutería cualquiera. Porque el cristiano que es cristiano se nota a las 20 leguas, cuando todo le va bien o cuando no levanta cabeza. El otro, por el contrario, en su boca siempre hay queja. Uno está sobre la roca y otro está sobre la arena. En medio de la tormenta el alma no pierde esperanza cuando vive confiada y en Jesús se fundamenta. El alma no se desespera, lucha y no desmaya, saca fuerzas de flaqueza. El cristiano verdadero es semejante a la palmera, que cuando soplan malos vientos romperse ya pareciera. Que cualquiera que le esté viendo pensaría de igual manera, pero quedaría perplejo viendo ya pasados vientos. Radio La Buena Semilla, para ser testigos de Cristo. Escucha FM 92.5. Nazareno, tócanos, toca Nazareno, tócanos, toca Nazareno, toca mi corazón. Toca Nazareno, tócanos, toca Nazareno, tócanos, toca Nazareno, toca mi corazón. Hermano te está tocando, hermano te está sanando, hermano te está tocando, hermano te está sanando, hermano te está tocando, hermano te está sanando. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días,
Muchos necesitan. A partir de este momento compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser, siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así. Oraciones, alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. La Iglesia Buenas Nuevas. La Iglesia Buenas Nuevas te invita a sus reuniones el día domingo a las 16 horas en la calle Santa Fe, 2540, entre Solanet y La Prida, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, lado norte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Te esperamos. Dios te bendiga. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Dos seres hay en mí que quieren dominar. Comuníquese con la radio al teléfono de línea 0220 413 0651 413 0651 Tratando de cifrar o al celular 11 51 32 51 80 51 32 51 80. Comuníquese, Dios le bendiga. quedo atrás. Y hay uno inmoral, si no le doy control, sin ropa me dejará. Él todo lo quiere, fumar o comer. Hay un hombre que está solo, tiene triste su mirada. Reparación de computadoras, service integral de PC, de escritorio y notebooks. Comuníquese al WhatsApp 11 51 32 51 80. Reparación de computadoras. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Estás sintonizando FM 92.5 en estéreo, Radio La Buena Semilla. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, en silencio. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan aquí en la radio AM 1380, Radio Buenas Nuevas desde la ciudad de Merlo
en el Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Claudio, quien les saluda a todos ustedes y le da la bienvenida en esta, bueno, vamos a decir tarde, pero también podría ser de noche en algún otro lugar del mundo donde nos están sintonizando y acompañando, o primeras horas de la madrugada, del día. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos con los saludos correspondientes a cada lugar, o también cuando escuche esta grabación en algún otro momento. Estamos en vivo en este momento aquí en la radio y también por el internet. Vamos a darle todos los puntos de contacto y de transmisión para que usted pueda acompañarnos. Si quizás es la primera vez que sintoniza la radio, también va a poder seguir la radio en internet y también la transmisión en vivo en el streaming con la cámara web. Como en este momento saludamos a la cámara que nos está enfocando en los estudios de la radio. Así que le vamos a hacer compañía por un momento, por un tiempo, compartiendo como siempre el Evangelio, la palabra de Jesucristo, la Biblia, para todos los que pudieran estar escuchando. Gracias por estar acompañándonos, a todos los que se suscriben a YouTube, le enviamos saludos, gracias por participar en la programación, por escuchar el programa en diferido, en directo, a los que nos acompañan en Facebook, también en Twitch, en VAN, en las páginas de internet, de la radio AM, de la radio FM, en diferentes ciudades de nuestro hermoso país, hermosa nación, y también en otros lugares del mundo. Les saludamos a todos. Gracias por utilizar los medios para poder escuchar esta bendita palabra. No se lleva bien el micrófono con el auricular. No hay que acercarse porque se pelean. Bueno, gracias a todos los que se comunican y nos hacen compañía y también participan en los streaming. Suscríbase a YouTube. De esa manera nos va a ayudar a que el Evangelio se expanda a más personas, a más hogares, a más familias, a más individuos, porque es necesario llevar la palabra del Señor a todas las naciones. Es un mandamiento de Cristo y el motivo más importante no es, aunque le parezca raro, el motivo más importante de llevar el Evangelio a las naciones, el Evangelio de Cristo, no es la salvación de los pecadores. Ese no es el motivo más importante. El motivo más importante es que es un mandamiento de Cristo. ¿Sí? Ese es el primer punto importante de por qué hay que anunciar el Evangelio. Podríamos decir que el segundo punto importante es la salvación de los pecadores, pero el punto más importante es que Jesucristo mandó a predicar su evangelio, a anunciar su nombre, a enseñar sus mandamientos, a vivir de acuerdo a la fe que nos dio para andar en sus caminos, ser temerosos de Dios, siguiendo el camino de la perfección, la santificación. No es que lo lleguemos a alcanzar por completo, pero sí andar en ese camino, con todas nuestras debilidades humanas e imperfecciones, porque se genera justamente lo que el Señor dice: andando en ese camino se genera la parte de la perfección y parte de la santificación, y llevamos la palabra, bueno, y podemos hacer todo aquello que el Señor Jesús nos mandó a hacer, hasta que nos venga a buscar, o hasta que el mismo Señor venga a darle final a esta humanidad que le dio toda la oportunidad para que se salvara. Bueno, por eso el motivo principal es que Jesús mandó a predicar el Evangelio, y el motivo secundario, diríamos, es la salvación de los pecadores por la predicación del Evangelio, por mandato de Cristo. Así que por eso hay que anunciarlo. Muy bien. ¿Cómo está la audiencia? Puede comunicarse, le voy a dar los teléfonos, tanto de línea como celulares. Hay un teléfono de línea, 3 celulares. Y también le voy a decir cómo encontrarnos en el internet y el streaming. Streaming, una palabra inglesa, pero bueno, todo el mundo lo conoce por streaming. A mí no me gusta usar palabras inglesas porque
para decir algo, porque en realidad hay una palabra en español que es la traducción, ¿no? Streaming significa transmitiendo. Transmitiendo. Eso significa streaming. Pero bueno, se hizo tan conocido con su nombre porque la empresa o el primero que lo hizo preparó los programas de computadora para que esto se realice. Seguramente habrá sido en Estados Unidos o en Inglaterra, y por eso le queda el nombre del lugar de origen, ¿no? Así como nosotros decimos dulce de leche, y vaya a saber, bueno, es fácil traducirlo en otro idioma, pero... O la palabra mate, yo supongo que en todo el mundo le dicen mate, porque no hay una traducción en inglés, porque no hay mate en los países que hablan inglés, así que hay que hablarle con la palabra del lugar de origen, y el mate se originó en esta zona del planeta, entre los países el mate se originó creo que en los indios guaraníes. Bueno, ya me estoy peleando con él. Puedo imaginar. Estoy peleando con mi fondo musical. Según dicen, el mate lo usaban los indios guaraníes y los conquistadores que vinieron de España. Bueno, al estar entre ellos se dieron cuenta de que usaban esa hierba y la usaban, no sé, con agua fría, con agua caliente, no sé. El asunto que de ahí surgió, ya la usaban los nativos aquí. Muy bien. Y nosotros lo hemos adoptado como bebida de desayuno, de merienda, de a la noche, en la Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, principalmente. Así que bueno, vamos entonces a decirle a todos ustedes cómo se puede comunicar. Teléfono de línea es 0220, que es el prefijo de Merlo, 0220, y luego el número es 413 0651. 413 0651, y si llama fuera del partido de Merlo, 0220 para comunicarse. Teléfonos celulares 11 51 42 06 74, 11 51 42 06 74. Ya sabe que al celular puede enviar mensaje de texto, puede enviar WhatsApp, tanto un WhatsApp escrito, hablado, un video, como usted prefiera. Puede enviar saludos, petición, pedidos de oración, necesidades, por supuesto para presentar en oración, consultas, preguntas, dudas, quejas, agradecimientos, testimonio, todo lo que usted quiera. El otro celular es 11 51 32 51 80. 11 51 32 51 80. También 11 60 23 61 67. 11 60 23 61 67. Muy bien, esos son los celulares y usted puede comunicarse. ¿Qué más? Para ubicarnos en internet, nosotros transmitimos la radio de manera continua, permanente, todo el año, todos los días, en 2 páginas de internet. Y luego transmitimos el streaming, como se llama, con la cámara web, audio y la imagen al mismo tiempo, en YouTube, en Facebook, en Twitch y en VAN. Son 4 plataformas que transmiten la pantalla con cámara web. Para encontrar estos 5 sitios, porque el sexto directamente hay que instalarlo en el celular, vaya al buscador de Google y escriba Radio Buenas Nuevas, separado, Radio Buenas Nuevas.
busque con el buscador de Google y entre los primeros resultados va a ver que hay diferentes títulos de diferentes páginas de internet. Ubique un título que dice Radio Buenas Nuevas AM 1380 Merlo, Argentina. Ese título, busque ese título de esa página de internet. Dice así, Radio Buenas Nuevas AM 1380 Merlo, Argentina. Ingrese en esa página y cuando ingrese va a ver que tiene varios instructivos para ir a los diferentes sitios de internet que usamos para transmitir. Y al lado de cada instructivo, escrito, cada guía que está escrito con palabras, hay un botón rectangular. El primer botón es de color verde y dice ir a la página de la radio FM 92.5 y, por supuesto, si usted hace clic en el botón verde, se va a abrir la página de la radio FM y ahí va a poder escuchar la radio todo el día, todo el año. El siguiente botón es rosa y dice ir a la página de la radio AM 1380 y nuevamente si hace clic en ese botón se va a abrir la página de la radio AM en la cual transmitimos la radio todo el día durante todo el año y el próximo año y siempre. Y ahí nos va a estar escuchando ahora también. El tercer botón es un botón azul para ir al canal de YouTube y se va a abrir el canal de YouTube que utilizamos para la transmisión. Va a ver que hay una leyenda en rojo, en letras rojas, que dice en vivo. A veces dice en vivo, a veces dice en directo. Haga clic en esa leyenda en rojo que dice en directo y se va a abrir la cámara web y saludamos otra vez a la cámara. Nos va a estar acompañando con el programa en vivo. Suscríbase a YouTube porque de esa manera cuando termina, cuando el programa se inicia, YouTube le avisa suscríbase primero y entonces YouTube le va a avisar cada vez que el programa se inicia en vivo. Luego que el programa termina, YouTube le avisa que el programa quedó subido en el canal. Y así usted puede seguir todas las programaciones. Si así lo desea, lo puede compartir también con otra persona, enviarle el link a otro lugar del mundo. Y de esa manera también expandimos la palabra de Cristo. El cuarto botón es un botón violeta. Dice ir al canal de Facebook. Es lo mismo que YouTube. Transmitimos con la pantalla en vivo, en directo. También queda el programa subido cuando termina. Y ahí está disponible. El quinto botón es un botón amarillo que es para ir a Twitch. Es exactamente lo mismo. Una plataforma que transmite con cámara web en vivo. Así que también va a ver que hay un cartel en rojo que dice en vivo. Dele clic al cartel en rojo y se abre la pantalla y nos puede acompañar. Y por último hay una explicación para instalar un pequeño programa en los celulares, solo en celulares, que se llama Band, con B larga. B-A-N-D, Band. Lo tiene que descargar a su celular desde Google Play o Play Store. Lo descarga en el celular, lo instala. Regístrese con un nombre cualquiera, el que usted quiera, y con el número de celular. Una vez que está registrado en BAN, en ese pequeño programita, nos busca a nosotros con el nombre La Buena Semilla. Cuando nos encuentre va a ver que hay un pequeño paisaje de color gris que dice Evangelio, y cuando ese paisaje tiene un aviso en rojo que dice en vivo, bueno, usted puede ingresar a ese pequeño cartelito en rojo en el celular y también aparece la pantalla donde transmitimos en directo con la cámara web y con el audio como en este momento. Así que saludamos a todos los que nos acompañan. Esa es la manera de ubicarnos en internet. Son 6 sitios. 2 páginas de internet donde la radio está todo el tiempo transmitiendo. 3 plataformas que sirven para computadoras, celulares, tablets, televisión inteligente, que son YouTube, Facebook y Twitch. Y por último, BAN, que se utiliza solo en celulares, pero transmite también con la pantalla, con la cámara web. Muy bien, vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios. Estamos compartiendo el libro de Hebreos en el capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Se lo voy a leer todo. Tiene 15 versículos, 14 versículos. Lo vamos a leer todo primero y luego lo vamos a
bueno, a leer un poco más pausado para entender un poco de qué nos habla. ¿Qué es lo que debemos recibir de la palabra de Dios para la transformación de nuestro ser? Y también para aquellos que nunca escucharon el Evangelio, que Dios con su palabra obre en los corazones, en la mente, dando arrepentimiento y fe para que crean en Jesucristo y no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y si usted ya conoce a Cristo, bueno, como aquí nosotros en la radio, poder edificar, ¿sí? Me imagino que sabe lo que es edificar, ¿no? Es seguir adelante con algo que se inició hasta que alcance el punto final, ¿no? Como una casa se empieza a edificar desde los cimientos y se sigue hasta que se concluye, hasta que termina. Bueno, nuestra edificación, si bien no termina por completo en este mundo, aunque vivamos 1.000.000 de años, no va a terminar en este mundo, porque obviamente estamos en un lugar imperfecto, que hace que lo perfecto no se alcance. Y por eso la edificación de nuestra vida para alcanzar tanto la perfección como la santidad absoluta, la perfección absoluta, se tiene que concluir en un lugar perfecto, y ese lugar perfecto es el cielo, donde Dios nos hará morar. Pero sí estamos en el proceso. Por lo tanto, todos los que ya conocen a Cristo tienen que entender y grabárselo bien, que si Dios me da mañana un día de vida, es para que yo siga edificando mi vida a la semejanza del Hijo de Dios. Es el propósito que Dios tiene con todos los creyentes. Y si Dios me da un día más de vida mañana, ya sé que Dios lo que quiere es perfeccionar la santificación en mi vida. Y si me da otro día más, pasado mañana, también sé que es para la santificación, para ir alcanzando más santificación y más perfección, más. Y a todo eso se le llama edificación, ¿sí? Que edifiquemos nuestra vida. Así que no me preocupa si Dios me da en el 2026 mejor prosperidad, porque la prosperidad no va directamente relacionada con que yo sea más santo o que sea alcance más perfección. Si fuera así, entonces solamente lo alcanzarían los ricos. Y no es así. Así que no me preocupa si en el 2026 poder cambiar el auto o comprarme, terminar la casa o no sé, o viajar, porque o tomarme unas lindas vacaciones, o cambiarme, no sé, algún diente que tengo roto, no sé, eso no importa, ¿sí? Porque ninguna de esas cosas edifica nuestra vida para santificarnos o perfeccionarnos, no lo hace. Así que, bueno, no importa cómo será el 2026, si estaré más sano o menos enfermo, ninguna de esas cosas ayuda ni a la santificación ni a la perfección. Tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, porque esas cosas sí ayudan a la santificación y a la perfección de la vida de cada uno de los que han sido salvados por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. Así que si se le cae el pelo a los varones, ¿no? O le aparecen muchas canas, no se preocupe tanto. Si es cristiano, preocúpese de aquello que el Señor dijo que debíamos ocuparnos. Buscar el reino de Dios y su justicia para no afanarnos en la vida, o sea, usar bien la vida, ¿no? Porque si vos usar toda la vida afanándote como la usa la gente en el mundo, como la usábamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo, estamos usando mal la vida. Antes era lógico porque estábamos en tinieblas, no conocíamos la verdad, vivíamos en ignorancia, pero ahora que estamos en Cristo no vivimos en tinieblas, vivimos en luz y vivimos en la verdad.
que es Cristo. Así que ahora sabemos que la vida que Dios nos ha dado, aún habiendo caído en desgracia del pecado y en un mundo que cayó en la desgracia del pecado y que no busca a Dios, aún así el Señor nos manda a buscar su reino y su justicia. Amén. Bueno, estoy peleando con estos fondos musicales que tengo aquí. No sé por qué no me hacen caso, pero bueno. A ver ahí si se queda quieto. Ahí está. Muy bien, entonces, la vida Dios no nos dio esta vida en este mundo imperfecto, caído en pecado, en desgracia, para vivirla en afán. Entonces, cuando llegamos a Cristo, Jesús nos dice: no os afanéis por el día de mañana, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque el día de mañana traerá su propio afán. Así que nunca más, no puedes vivir toda la vida con afán. Dios no quiere eso, Jesús no quiere eso, enseñó que no. Y para no vivir toda la vida mal, no mal porque pecamos, sino por el afán, que también es un pecado, el afán, para no vivir afanado, porque el rico vive afanado, el pobre vive afanado, el que no es ni rico ni pobre también vive afanado, el que tiene vive afanado, el que no tiene vive con afán, el que está sano vive con afán, el que está enfermo vive con afán, el que está feliz vive con afán, el que está triste vive... O sea, todos los que no conocen a Cristo viven con afán. No importa si es poderoso, débil, está arriba, abajo, si ha alcanzado un montón de cosas en el mundo, si viaja, si disfruta, no importa. Viven con afán. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Sabemos que es así. No hace falta que me lo diga la gente. Viven con afán. Y Dios quiere que sus hijos ya no vivan con afán. Y entonces nos ha enseñado a buscar su reino y su justicia. Y entonces viviremos todo el resto de vida que nos queda sin el afán. ¿Sí? Muy bien. Somos los únicos que tenemos la solución de vivir esta vida de los humanos sin el afán de cada día. Porque Jesús dijo, cada día tiene su afán, su propio mal. Entonces está claro que todos los días en el mundo habrá afán en los seres humanos que no conocen a Cristo. Y Dios nos enseñó a vivir sin el afán. Y la solución para vivir sin afán, usando las palabras de Cristo, y usando la verdad que está en Cristo, es buscar su reino y su justicia. Por eso dije, ¿qué importa si el 2026 estaré más sano, más enfermo, con un poco más de dinero, con un poco menos de dinero, si podré moverme de un lado al otro, viajar o hacer lo que me plazca? Eso no tiene ninguna importancia. Si tengo más cana, menos cana, si puedo terminar el patio de mi casa o no, o el frente o no, ¿qué tiene que ver? Si comeré más manjares o menos manjares, no importa, eso no tiene nada que ver, porque eso no ayuda para nada a quitar el afán de nuestra vida, ni tampoco ayuda a la perfección que el Señor dice que en la que debemos caminar, ni tampoco ayuda a la santidad en la cual dice el Señor que debemos caminar. No ayuda para nada, no ayuda para nada. Así que no tiene importancia de cómo venga el 2026, no se deje engañar, ¿sí? Próspero año nuevo, feliz, no, basta, termínenla con eso. Saludos vanos, tonterías que no dicen nada. Ojalá te parezca más a Cristo en el 2026, eso sí, porque eso es lo que Dios quiere. Ojalá te perfecciones más en el 2026 de lo que está perfeccionado ahora, porque eso es lo que Dios quiere. Ojalá te santifiques más en el 2026, eso sí, porque eso es lo que Dios quiere, pero nadie saluda así. Bueno, habrá que acostumbrarse. Bueno, vamos a hacer una oración y ya leemos Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14, y luego vemos
qué es lo que está en la palabra para nuestra santificación, perfección, edificación y para conversión de aquel que todavía no escuchó nunca el Evangelio de Cristo, o por lo menos si lo escuchó no lo ha creído todavía, no ha llegado a arrepentirse sinceramente delante de Dios para aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por poder seguir anunciando tu palabra, que es tu mandato, es lo que nos has mandado, a anunciar el Evangelio de Cristo Jesús el Señor, que vive, que reina, que resucitó de entre los muertos, para darnos esperanza de vida eterna y también la salvación y la gracia de Dios en nuestras vidas. Te agradecemos, te pedimos que nos ayudes a hacer este programa, a continuar con la predicación y el anuncio del Evangelio, con el fin para lo cual tú nos has mandado a hacer estas cosas, Señor, que es para que el pecador se arrepienta y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Rogamos, Señor, por todos los que escuchan en este momento o podrán escuchar en algún momento la grabación de este programa también. Ayúdalos, Señor, como nos has ayudado a nosotros cuando hemos oído tu palabra en un tiempo de nuestra vida y nos acercaste a tus caminos por tu gran amor y misericordia con que nos amaste en Cristo Jesús. Te agradecemos. Pedimos, Señor, que si en la audiencia hay necesidades, puedan estas personas confiar, Señor, en las promesas que hay en el Evangelio del Señor Jesús, no solo para ser perdonados de sus pecados, sino también para poder ser sanados de sus dolencias, para ser libres de la opresión del enemigo y de las huestes de maldad, para poder salir de la situación difícil en la que quizás se encuentren, para que puedan cambiar sus caminos por caminos de vida y salir de los caminos de muerte de este mundo. Te agradecemos, te damos a ti toda la gloria, Señor, y también te pedimos tu ayuda para anunciar y leer tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Señor Jesús, la gloria. Muy bien. Amén. Leemos entonces el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y dice así, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí termina el capítulo 5. Por supuesto, en el capítulo 6, esta división de capítulos la han hecho los teólogos de por ahí, saliendo de la Edad Media, no 1500 por ahí,
o antes, 1400 y pico, hicieron la división de capítulos. Yo podría seguir leyendo, pero creo que han sido bastante razonables en cómo han dividido los capítulos, porque entienden que el tema va incorporando, el texto va incorporando cosas, y está bien dividirlo para ubicar mejor los temas, comprender un poco mejor lo que uno va asimilando de lo que lee. Para empezar, la carta a los hebreos, como dice el nombre, se escribió a los judíos, a los israelitas, luego que Jesús muere, es crucificado, muere, resucita al tercer día y asciende a los cielos después de 40 días que se presenta vivo, corporalmente resucitado a los discípulos, y después asciende a los cielos. 10 días después el Espíritu Santo llega a donde están los discípulos en Jerusalén, llena la vida de los discípulos y de todos aquellos que habían creído en el Señor Jesús, y empiezan a predicar la palabra. ¿Dónde la predican por primera vez? En la ciudad de Jerusalén. Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo, y cuando llegue el Espíritu Santo empiecen a predicar, porque ahí iban a tener el poder, iban a estar capacitados para cumplir esa función de predicar el Evangelio. Y después les dijo que iban a seguir por Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que estos israelitas que ya escucharon el Evangelio por los primeros apóstoles del Señor, los 12 que tuvo, y otros más que se incorporaron a la predicación del Evangelio, evangelistas, pastores, maestros de la palabra, están oyendo la palabra del Evangelio, en la cual se presenta a Jesucristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por Dios, y que en la persona de Cristo se habían cumplido las profecías, y por lo tanto ahora se está presentando al Señor Jesús con todos los datos que se pueden tomar del Antiguo Testamento para explicar la persona de Jesús y su Evangelio. Los israelitas conocen muchas de las cosas que se escriben aquí en el libro a los hebreos. A nosotros, que no somos israelitas y que somos paganos, como se nos llamaba antes de conocer a Jesucristo, o gentiles, como nos llama la Biblia, hay temas que no nos son familiares, porque no hemos nacido bajo la ley de Dios que Dios le había dado al pueblo hebreo. Pero eso no quiere decir que a nosotros no nos sirva lo que está escrito. Toda la palabra tiene la misma importancia. Toda. Desde el principio al final. En este capítulo se está hablando, en todo el libro de Hebreos se habla a los israelitas que escucharon el Evangelio. Lo digo esto cada vez que leo el libro de Hebreos para que se ubique y les sea más fácil leer en esta carta. El Señor Jesús enseñó que cuando se predica la palabra hay tres formas en que reacciona la gente. Una es la que escucha el Evangelio y no le da absolutamente nada de importancia, no quiere saber nada, directamente lo rechaza. Lo dijo en la parábola del sembrador, que después se la explicó a los discípulos. Después hay un grupo que el Señor lo comparó con la semilla que cae entre las piedras o con la semilla que cae entre los espinos, ¿sí? Crece un poco, pero después hay un problema, que no da fruto. La que cae en la piedra no da fruto porque no echa raíz, y cuando vienen las pruebas, como el sol en la pequeña planta que no tiene raíz, se seca y ahí no hay ningún fruto. O la que cae entre espinos, que sí crece, pero como los espinos le crecen alrededor, y el Señor lo comparó con los afanes, con el engaño de la riqueza y con los placeres de la vida, entonces también crece un poco, pero al fin no da fruto, ¿sí? Ese es el segundo grupo. O sea, gente que se entusiasma con el Evangelio, pero cuando hay alguna cosa media complicada, ya no quiere saber nada con el Evangelio. Son personas que juegan con el Evangelio, que solo buscan los panes y los peces,
que por un tiempo están y quizás después no están o vuelven, y si se quedan y permanecen, tampoco buscan el reino de Dios y su justicia, sino que buscan los panes y los peces, o sea que en definitiva no da fruto. Eso es lo que el Señor enseñó. Y el último grupo, dijo el Señor, que es el que cae en buena tierra, que son las personas que escuchan la palabra de Dios y que con un corazón recto y bueno la retienen la palabra, o sea, la guardan en su vida justamente con el motivo y el fin que Dios enseña y para la cual lo envió, y entonces empiezan a dar fruto, al 30, 60 y al 100 por uno. Es una cosa de crecimiento, ¿no? Una cosa que es... pero ese grupo de personas es la que da fruto. Así que son tres cosas que ocurren cuando se predica el Evangelio. Se rechaza y es indiferente, lo reciben solo por conveniencia, y los que lo reciben sinceramente son los que dan fruto, que son finalmente los que se salvan, ¿no? Ahora, el libro de Hebreos está escrito con esa misma particularidad, tiene ese detalle. Le habla a los hebreos que escucharon el Evangelio y lo han rechazado. Directamente dicen, no, con Cristo no queremos saber nada, somos judíos, nosotros somos de Dios, de Israel y qué sé yo, bueno, y no quieren saber nada. A esas personas se les advierte el grave error que están cometiendo y que no hay ninguna otra salvación que no sea por medio de Jesucristo. O sea, rechazan el Evangelio, no hay ninguna otra opción, directamente se pierden. A los que creen sinceramente, se les anima a seguir adelante. Se les enseña, se les anima, se les fortalece, se les habla de esa manera en el libro de Hebreos. Y a los que están indecisos o andan jugando con el Evangelio, o simplemente se acercan al Evangelio por conveniencia, digamos, pasajera, o por un tiempo, o conveniencia para más adelante, o en el momento que la necesite, o porque les sienta bien y simplemente les da, qué sé yo, alegría, no sé qué. Bueno, gente que toma el Evangelio simplemente por conveniencias personales, ¿no? Cada uno tendrá sus conveniencias personales, cosa que no está bien. Así que tenemos los tres grupos. En la carta a los hebreos se le habla a los tres grupos de israelitas. Lo mismo que enseñó el Señor Jesús en la parábola del sembrador, que es general para cualquier grupo de individuos, ya sean judíos o no judíos. Siempre ocurre lo mismo cuando se predica la palabra. Uno la rechaza directamente, el otro lo toma por conveniencia al Evangelio. Cuando hay algo que no le gusta, no le viene bien, trata de no comprometerse demasiado con el Evangelio, entonces lo toma siempre por conveniencia. Y finalmente los que sí lo toman en serio y dan fruto. En este capítulo, en el 5, se le está hablando directamente a los israelitas que han creído en Jesucristo. En todo el capítulo. Lo tengo que decir para que sepa a quién le está hablando. Si usted que está del otro lado, ustedes quizás que están en el otro lado, quizás son familia, están escuchando, o lo van a escuchar en algún momento. Si ustedes son cristianos verdaderos, que aman, cada uno sabe si ama al Señor, ¿no? Si ama las cosas de este mundo, usted sabe si ama las cosas del mundo, no hace falta que yo se lo diga. Si usted se ama más a sí mismo que a Jesucristo, bueno, usted ya sabe que no es un hijo de Dios, porque Jesús dijo que si no aborrecemos padre, madre, esposa, hijo, casa, tierra, posesiones y aún nuestra propia vida, no podemos ser sus discípulos. Así que si usted se ama demasiado a sí mismo y al Señor Jesús lo tiene como un amuleto, o vaya a saber como que lo tiene, entonces usted ya sabe que no es un verdadero cristiano, ¿sí? Así que usted sabrá. Pero si usted es un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, también lo sabe. Entonces, este capítulo es a los verdaderos cristianos. Aquí se le está hablando a ellos, ¿sí? A los verdaderos creyentes, a los que aman al Señor, a los que le siguen y le buscan de todo corazón, a los que entienden que a pesar de las debilidades que tenemos, las imperfecciones humanas que todavía nos acompañan, de que no somos personas que hemos escapado por completo de la posibilidad de no pecar, sino que pecamos.
bueno, no vivimos practicando el pecado, pero cometemos pecados y abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Señor, como dice también este cartel que tengo ahí atrás, que es un texto de la carta de Juan, que dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, y obviamente está escrito porque así es, porque hasta que no lleguemos a la presencia de Cristo, el pecado todavía tiene participación en nosotros, debemos evitarlo, debemos luchar contra él, debemos entristecernos cuando pecamos, por supuesto que sí, pero no está ausente. Bien, entonces, si usted es un verdadero creyente, este capítulo es para usted. Es para mí, es para usted y para todos los que aman al Señor. ¿De qué se les habla en este capítulo? Bueno, se les empieza a hablar a los creyentes de cómo Jesucristo es sumo sacerdote. Empieza a explicar la función del sumo sacerdote, por eso dije que los que son israelitas lo saben bien, pero nosotros que no somos, por lo menos yo no lo soy, Aguirre tampoco, de sangre judía, ni hemos sido criados en el judaísmo, son cosas que nos cuesta entender. Pero se explica lo que es el sumo sacerdote que Dios se había instituido cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo envió por mano de Moisés al desierto. En el desierto Moisés empieza a recibir la ley de Dios, los mandamientos, y también el servicio del sacerdocio. Se le enseña a Moisés cómo tienen que ser el sumo sacerdote que va a ser ungido. El primero va a ser Aarón, hermano de Moisés. Sus hijos también eran sacerdotes. Y de una tribu, de las 12 tribus de Israel, iban a ser siempre los sacerdotes. Esa tribu elegida por Dios era la tribu de Leví. Y entonces se explica qué es la función del sumo sacerdote, que ahora ya no está, obviamente. Quizá lo quieran seguir practicando los judíos porque no han creído en Jesucristo, pero para los cristianos el sumo sacerdote terrenal, un hombre de carne y hueso que sea sumo sacerdote, obviamente no está presente. Pero sí está Jesucristo como sumo sacerdote. Y se explica cuál es su función, cuál es su tarea, cuál es su oficio, porque nos va a explicar que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y que los que se habían instituido entre los hombres imperfectos, como Aarón y los demás que siguieron, era hasta que llegara Cristo. Cuando llegaba Cristo, era el sumo sacerdote perfecto. Este tema no se termina en este capítulo, es simplemente un pequeño, un principio de explicación del oficio del sumo sacerdote, porque en el mismo capítulo dice, que ya lo leí, de que hay mucho que decir de esto, de Cristo como sumo sacerdote. Y sí, hay muchísimo que decir de Cristo como sumo sacerdote. Y además dice que es difícil de explicar. Así que no se va a poder decir todo en 14 versículos. Claro que no. El mismo autor que escribió la carta a los hebreos dice: hay mucho que decir de este tema, de Cristo como sumo sacerdote, y también es muy difícil de explicar este tema de Cristo como sumo sacerdote. Y él va a explicar que no puede seguir adelante y profundizar con toda esta explicación de Jesucristo como sumo sacerdote, porque estos creyentes, que son judíos en el momento que se escribió la carta, son cristianos, pero eran judíos, resulta que no habían crecido, eran niños, y no se les podía explicar profundamente el tema de Jesucristo como sumo sacerdote. Porque las primeras cosas, según el texto y la revelación de Dios en la carta a los hebreos, todo cristiano, todo pecador que llega al camino de Cristo, tiene que ser instruido en 6 cosas elementales. Es decir, cuando yo llego al camino de Cristo, a mí me tienen que enseñar 6 cosas. 6 cosas. Hasta que las entienda bien. Y eso tiene que ser rápido. O sea, la persona que me instruye cuando yo llego al camino de Cristo, no sé qué le pasó a usted, pero bueno,
Cuando uno llega al camino de Cristo, ¿vio? Cuando uno le dice a alguien, vení a la iglesia, te invito para que escuchen la palabra del Señor, ¿no? Entonces y llevamos a la persona a que escuche el Evangelio, la persona se convierte, se entrega de todo corazón. Muy bien, no hay que darle un manual de discipulado. Porque en el manual de discipulado lo que le enseñan es cómo se tiene que comportar en la iglesia. ¿Sí? Lo que menos le enseñan, estas 6 cosas básicas que está en el otro capítulo, en el que sigue. Y una vez nos llamó un oyente y dice, ¿cuáles son las 6 cosas, hermano? Pero no las escuchó si yo las leí. Cuando sigamos con el capítulo 6, ahí están las 6 cosas básicas, las 6 enseñanzas fundamentales. Es decir, a mí no me tienen que enseñar, dejar de fumar cuando me convierto. Bueno, ahora te vas a bautizar, así que ahora, qué sé yo, ¿no? Ya, las cosas que le enseñan, ¿no? Lo primero que le enseñan es que traiga el diezmo. Deja de gritar en tu casa, no te pelees con el vecino, si le debes 5 pesos a alguien, anda a devolvérselo. Te enseñan cada cosa, ¿no? Cada tontería. En vez de enseñarle lo que realmente hay que enseñarle, que son los rudimentos, dice la Biblia. ¿Qué son los rudimentos? Son las enseñanzas elementales, o sea, son los pilares, como las columnas de un edificio. Si no tenés la columna, ¿a dónde vas a apoyar el peso? Bueno, los rudimentos del Evangelio de Cristo, los rudimentos de la palabra de Dios, dice el libro de Hebreos que son 6. No son ni 7, ni 4, ni 3, ni 1, ni 15, ni un manual de discipulado. Son 6. Y los vamos a ver cuando empecemos en el capítulo 6. Justamente en el capítulo 6 están esas 6 enseñanzas básicas que la tiene que saber la persona cuando recién se incorpora a una congregación donde ha puesto su confianza en Jesucristo. O por lo menos la congregación que le anunció el Evangelio y le ayudó a creer en Jesucristo. Y hay que insistirle el año, aunque sea un año entero, para que las conozca bien. Porque esos son las enseñanzas fundamentales para que después aprenda todo lo demás. Pero si no le enseñas esas 6 cosas, las va a tener toda la vida como algo no aprendido. Es como si yo todavía no supiera multiplicar, no sé, por la tabla del 7. Y solo alcancé a multiplicar por el número 6. Soy un burro. No puedo quedarme en la tabla del 6. No sé la del 7, ni la del 8, ni la del 9. Entonces soy un burro. Bueno, eso hacen con la pobre gente. Llega a la congregación, le bautizan, gloria a Dios, aleluya, y ahora empieza el discipulado. Y encima el discipulado se lo divide en 4 etapas en un año. Pero querido, y lo que menos le enseñan, lo que la Biblia enseña. Son 6 cosas que tiene que aprender. Si tiene que tardar un año para aprenderlas, que tarde un año, pero que las aprenda. Que las aprenda, porque es lo que el Señor Jesús dice que debe aprender primero. Y después ya no tiene que aprender más acerca de eso. Es como las letras que nos enseñaron en el abecedario. Yo no estoy aprendiendo mañana cuál es la B larga o la B corta. Ya me lo enseñaron en el primer grado de la escuela. Pero los cristianos le enseñan un discipulado que ya te digo, no fumen, anda a pedirle perdón al vecino porque le tirabas piedra, devolverle al almacenero los 20 pesos que le debé, en tu trabajo tenés que ser el primero, que le enseñan cada tontería. ¿Por qué no le enseñan lo que dice Cristo, digo yo? ¿No les conviene? ¿Será que los pastoruchos estos de Morandanga no les conviene enseñar lo que enseña? Porque las 6 cosas que hay que enseñar al inicio de que una persona se convierte a Cristo, las tiene que aprender rápido, entenderlas bien y nunca más tiene que volver a ser enseñado sobre eso. Lo tiene que poner en práctica. Toda su vida cristiana lo tiene que poner en práctica. Por eso son las 6 cosas fundamentales que tiene que enseñarse a la persona. No las voy a decir ahora porque eso está en el otro capítulo, si no nos vamos a marear.
Y por eso el autor de esta carta a los hebreos dice que no puede seguir adelante y profundizar con la enseñanza de Jesucristo sumo sacerdote, porque estos se habían quedado en el camino. No habían aprendido ni siquiera las 6 cosas elementales. Así que parece que tiene que volver a enseñarles sobre cosas elementales, básicas, que ya deberían saberlas, practicarlas y enseñárselas a otro. Pero no lo han alcanzado a ese nivel. Y por lo tanto, no saben discernir entre el bien y el mal. Es difícil enseñar algo muy profundo, como es Cristo sumo sacerdote, si el creyente no sabe ni siquiera diferenciar entre el bien y el mal. Si no sabe siquiera las 6 cosas fundamentales que el Dios mismo ha dicho que debemos enseñarle a nuestros hermanos cuando llegan al camino por primera vez. ¿No? Bien. Otra cosa que le enseñan a los creyentes cuando van a la congregación: hay escuelita dominical para los niños, así que trae a tus hijos, trae a tu sobrino, a los niñitos que estén en tu casa. La escuelita dominical el domingo a las 8, el sábado a las 10, y le enseñan toda esa pavada. El discipulado. Sí, en el discipulado algunas cosas van a tocar, pero no las van a profundizar. Le quieren enseñar 40 cosas en un año y no le quieren enseñar las 6 cosas que Dios dice que hay que enseñarle. ¿Será para manipularlos? ¿Será para dominar a la gente? Sí, ¿no? Debe ser. Vamos entonces, capítulo 5. Primero vamos a leer el capítulo 5 para entender por qué en el capítulo 6 el autor dice: estas son cosas elementales, todavía no las han aprendido, hay que insistir otra vez con lo mismo, si no, no podemos seguir adelante. Ahora, esto es una reprensión para todos nosotros. ¿Hemos aprendido nosotros los 6 puntos básicos del Evangelio de Cristo, de la palabra de Dios? ¿O los hemos pasado por alto? Si no los hemos aprendido, bueno, es hora de que lo aprendamos y rápido. Y una vez aprendido, ponerlo en práctica, porque nunca más tenemos que volver a ellos. Yo creo que usted que está del otro lado no se va a sentar con un cuaderno a escribir, como nos hacían escribir en la escuela, 20 veces la letra A, ¿no? ¿Usted hace eso? A mí cuando era el primer inferior me ponían el cuadernito y me decían, bueno, ahora la A y la tenés que copiar 20 veces. Y después la letra B y copiarla 20 veces. Y así aprendí. Usted también. Y la letra C y te ponían en el cuaderno los maestros y copiarla 20 veces. Pero ahora no lo hago más ahora. No hago ese ejercicio. ¿Usted lo hace? Bueno, lo mismo pasa con con los rudimentos del Evangelio de Cristo. Se aprenden una vez y nunca más hay que volver a aprenderlos. Porque los tenemos que usar. Los tenemos que practicar. Entonces, ¿qué pasó que no lo hemos aprendido? ¿Qué pasó si alguien no lo aprendió? Bueno, tuvo un mal maestro, tuvo un mal predicador delante de su cara. Alguien que está evitando enseñarle lo que Cristo dice que hay que enseñarle porque a usted lo quieren manipular. Pero vamos a llegar a eso en el capítulo 6. Ahora vamos a ver qué pasa en la introducción del sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, ¿a qué se refiere ahí? Vamos despacio. El sumo sacerdote que era un hombre común, un pecador. Jesús no fue pecador. Así que él no fue sumo sacerdote de entre los hombres. Aarón fue el primer sumo sacerdote y después siguieron, ¿no? Muy bien. Todo sumo sacerdote que era constituido en un hombre común, pecador como cualquiera de nosotros, a ese sumo sacerdote se refiere, al que Dios había dicho, de acuerdo a la ley, cómo había que escogerlo, ungirlo, prepararlo, cómo debía vivir. Inclusive se dice qué bebidas no podía tomar, con qué mujeres no se podía casar. Bueno, está ahí, la ley dice todo. No podía participar de los velorios,
no podía tocar un cadáver, un montón de cosas. El sumo sacerdote tenía un montón de restricciones en su vida, porque era santo para el Señor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Qué quiere decir que es constituido a favor de los hombres? Es decir, ¿quiénes necesitan un sumo sacerdote? A eso se refiere. Los hombres. Los seres humanos tenemos necesidad de que haya un sumo sacerdote a favor nuestro delante de Dios. Los seres humanos necesitamos eso. No se lo puedo explicar en 2 palabras porque el mismo autor dice que esto es difícil de explicar y lleva mucho tiempo. Pero si leemos todo el libro de Hebreos y también leemos la ley, cuando Dios constituye el primer sumo sacerdote, vamos a entender por qué los seres humanos necesitamos. Acá se dice algo, no todo. Es decir, los hombres necesitamos, esto no lo sabemos cuando vamos a la escuela, no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseña tu familia porque tampoco era cristiana, no te lo enseña nadie, Dios lo enseña. Todo ser humano necesita, además de comer, beber, vestirse, dormir, trabajar, ¿no? Además de todo eso que necesitamos los seres humanos, necesitamos un sumo sacerdote a favor nuestro delante de Dios. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Si usted va a la ley del Antiguo Testamento, va a ver que el sumo sacerdote era el que finalmente venía junto con la persona que traía el cordero, la cabra, la vaca, según lo que había que matar, la paloma, y él participaba del sacrificio, utilizaba esa sangre como Dios le había ordenado, ¿no? Todo eso era a favor de los hombres para estar en paz con Dios. Bueno, el sumo sacerdote era a favor de los hombres, a favor de los hombres delante de Dios, para presentar las ofrendas y los sacrificios de animales que se hacían por el pecado de los seres humanos. Como somos pecadores, tiene que haber un sumo sacerdote delante de Dios para favorecernos y presentar sacrificios. Es decir, nuestra vida merecía el castigo eterno, merece la muerte, merece la destrucción, y por lo tanto, si no hay alguien que intercede delante de Dios por nosotros, con un sacrificio, en este caso, por supuesto, fue Cristo, nuestra vida está perdida. Y el verso 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Se refiere a los sumos sacerdotes de personas, de carne y hueso, pero pecadores. Él tiene que mostrarse paciente, el sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, con los ignorantes, con los que todavía no saben bien cómo es la santidad de Dios, cómo es la exigencia de la voluntad de Dios, cómo es la perfección de Dios. Bueno, como los hombres, en su mayoría, nos cuesta entender la persona de Dios, el sumo sacerdote se preparaba, se instruía todo el tiempo para hacer los sacrificios y ser paciente por la debilidad de los humanos. Porque los humanos ignorábamos la santidad de Dios y la exigencia de Dios, y los extraviados, los que no conocían para nada a Dios. Puesto que él también, el sumo sacerdote, como Aarón, estaba rodeado de debilidad. Él también conocía los límites humanos porque también era pecador. Y por causa de ella, de la debilidad, es decir, de que es un pecador también el sumo sacerdote, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, hablando de un ser humano, carne y hueso, como Aarón, pecador, pero que Dios lo pone como sumo sacerdote, él conoce su debilidad humana, conoce la debilidad de sus contemporáneos, a los cuales ayudaba, y entonces entiende la debilidad, tiene conocimiento del pecado humano y hace el trabajo que Dios le manda con paciencia, con misericordia, porque él también tiene que presentar por sus propios pecados. No puede ser un hipócrita, ¿no? Obviamente.
también debe presentar sacrificios por sus propios pecados y por el pueblo en general. Y nadie toma para... Esta es la función principal. Verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, es decir, nadie puede constituirse por sí solo sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote y Dios le dijo a Moisés, Aarón va a ser el primer sumo sacerdote. Así que le vas a preparar la ropa, vas a preparar el aceite para ungirlo, que era un aceite muy especial, estaba prohibido usarlo para otra cosa, y no se podía copiar la fórmula del aceite para usarlo en casa, estaba prohibido, algo muy particular. Y el que lo hacía tenía que morir si quería usar el aceite para ungir a los sacerdotes para otra cosa. Y nadie toma para sí esta honra, esta tarea, esta función, este oficio, este trabajo, sino el que es llamado por Dios. Tiene que ser llamado por Dios, como fue Aarón. Así tampoco Cristo, dice el verso 5, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No, Cristo no se puso él como sumo sacerdote porque él quiso, sino que Dios lo puso en ese lugar. Dios puso a Cristo en el lugar de sumo sacerdote. No se glorificó a sí mismo, sino que fue Dios el que le dio la honra de ser sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, esto está en el Salmo 2, versículo 7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, Dios preparó cuerpo para su hijo para darle la función, entre otras funciones, de salvador, de cordero, de sacrificio, de maestro, de puerta, de camino, bueno, todo lo que Cristo es. También Dios le dio a Cristo la tarea de sumo sacerdote, pero recuerde que es sumo sacerdote eterno. Nunca cesa la tarea de Cristo. Ni como salvador, ni como camino, ni como puerta, ni como nada de lo que él dijo de su propia persona, tampoco su oficio de sumo sacerdote para siempre. Ahí lo vamos a leer. Dios puso a Jesucristo como sumo sacerdote. Como también dice en otro lugar, esto es en Salmo 110, verso 4, Dios dice acerca de Cristo, en el Antiguo Testamento, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote que le sale al encuentro a Abraham cuando vuelve de la guerra para salvar la ciudad de Sodoma y Gomorra, que había sido invadida, saqueada por pueblos enemigos. Entonces prepara a sus hombres, va a la guerra y recupera a su sobrino Lot y el botín de guerra lo recupera, todo lo que se habían llevado. Y entonces cuando ocurre toda esa circunstancia, se le aparece el Señor. Y cuando se le aparece el Señor, que Él le da los diezmos de todo, Abraham le da los diezmos de todo el botín que había recuperado y del enemigo, se lo da al Señor. Pero en el Antiguo Testamento, cuando le aparece el Señor Jesús, le aparece como sacerdote y se le conoce con el nombre de Melquisedec. Es una aparición física del Señor Jesús, pero que delante de Abraham se presenta como el sacerdote Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, tomando en cuenta que ya había aparecido Cristo eterno como sacerdote en aquel momento. Y en el Salmo 110 se recuerda esa circunstancia en la que Abraham se lo encuentra. Y Cristo, en los días de su carne, esto es aquello que ya empieza a ser bastante complicado, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Dice, y Cristo en los días de su carne. ¿Cuándo fueron los días de la carne de Cristo? No dice Jesús en los días de su carne. Dice Cristo, que significa Mesías. O sea, el Mesías en los días de su carne, es decir, cuando se hizo hombre, se refiere a Jesús cuando se hizo hombre, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos
y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Está diciendo que Jesucristo, esto es en el Getsemaní, ¿no? Si acá están las referencias y uno va a ver, y es justamente cuando Jesús va al monte de Getsemaní, que le dice a los discípulos que lo acompañen en oración y no pueden acompañarlo porque están cargados de sueños y se quedan dormidos. El Señor 3 veces va a orar, su sudor era como gotas de sangre, dice, hasta que se le aparece un ángel y lo fortalece al Señor Jesús, y es donde el Señor Jesús hace esa oración que siempre recordamos, que es: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Ahí a ese versículo se refiere. En esos días donde Jesús estaba en carne, en cuerpo, ofreció ruegos y súplicas con un gran clamor y con lágrimas a Dios el Padre, que era el que le podía librar de la muerte. No de la muerte en la cruz, porque al final la muerte a la cruz fue. Dice: fue oído a causa de su temor reverente. La obediencia que tenía Cristo para morir por los pecadores y la ayuda que pidió a Dios para cumplir con esa tarea, la ayuda que pidió, la recibió. Fue oído, dice. No es que fue oído para que no lo claven en la cruz. Fue oído por su temor reverente. Es decir, Dios ayudó y acompañó a su Hijo Jesucristo en la cruz, como Jesús dijo: mi Padre no me ha abandonado, ¿no? Solo en el momento en que Dios da todo el castigo sobre Cristo como si fueran todos los pecadores juntos. Cuando Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero eso fue un instante. Pero la fortaleza para ir a la cruz, la obediencia, el temor reverente que tenía Cristo, clamó para que el Padre no lo abandone y pudiera cumplir la obra redentora en la cruz. Eso le fue concedido. Dios lo sostuvo para que cargue el pecado de todos nosotros, ahí en la cruz. Esto, ¿por qué está hablando de esto? Porque Él también era sumo sacerdote en ese momento. Él estaba en la cruz a favor nuestro delante de Dios. Si Cristo no hubiera estado a favor nuestro en la cruz, entonces no servía de nada el sacrificio. Él lo estaba haciendo en favor nuestro. Él estaba presentando el sacrificio. Dice unos versículos antes que el sumo sacerdote sacrifica animales para sus propios pecados y para los pecados del pueblo. Jesús en la cruz estaba siendo Él el Cordero. Él era el sacrificio. Y tenía que ser perfecto el sacrificio. Así que Él pidió ayuda al Padre para hacer ese sacrificio en la cruz y hacerlo de la manera correcta. Que fuera eficaz para salvar a los hombres. En la cruz Jesús también era sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote es el que ofrece el sacrificio. El que ofrece el animal muerto. Vivo, pero después lo mata. Y Cristo era ahora ese sacrificio. Y Él mismo se estaba ofreciendo como sacrificio, pero Él mismo también era sumo sacerdote porque es el que ofrece el sacrificio. No lo ofreció Pedro. Ni tampoco Pilato, que lo mandó a matar ahí. Ni tampoco los judíos, que lo enviaron justamente a Pilato para que Pilato lo mate. No fueron ni los judíos, ni Pilato, ni los soldados romanos, ni la gente que se burlaba de él, la que estaba ofreciendo a Cristo en una cruz como sacrificio por nuestra salvación. No, era el mismo Cristo que se estaba ofreciendo. Y aunque era hijo, dice, con mayúsculas dice acá, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, ¿acaso Cristo no era obediente? Bueno, Cristo fue obediente siempre. ¿Qué obediencia aprendió Cristo? Bueno, dice ahí que estaba en la carne. No es que Cristo no sabe lo que es la obediencia, pero Jesús en el cielo es Señor. Jesús no obedece a nadie porque es Dios. ¿Sí? Jesús es el Hijo.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí no hay obediencia. Ahí hay una unidad perfecta en la cual el Padre no tiene que obedecer al Hijo, el Hijo no tiene que obedecer al Padre, el Espíritu Santo no tiene que obedecer. No, los que obedecen son los ángeles, los seres espirituales, los humanos. Satanás, los demonios obedecen a Dios, pero Dios a sí mismo no puede obedecerse. Porque el Hijo es Dios. ¿A quién va a obedecer? Dios. A nadie. Ahora, cuando Jesús se hizo carne, aunque era hijo de Dios, pero se hizo carne, en la carne, en el cuerpo, siendo humano, Jesús sí practica la obediencia. Porque la tiene que practicar en favor nuestro. Jesús está haciendo delante de Dios un humano que le obedece. Jesús se está presentando como un humano que le obedece a Dios en todo sin fallar. Jesús es un humano que le obedece a Dios en todo sin fallar. Por eso dice que aprendió la obediencia. No porque tenga que aprender algo, sino porque él practicó la obediencia cuando se hizo hombre. Cuando estaba en el cielo, en el trono de Dios, no obedece a nadie. Es difícil de explicar, ¿no? Sí, bastante. Bastante difícil. Jesús en el trono, antes de venir al vientre de María, es Dios. Siempre fue Dios. Pero cuando solo está en el trono y todavía no había venido al vientre de María, Jesús no tiene que obedecer, no tiene que practicar la obediencia. Cuando Jesús viene al vientre de María y luego tiene cuerpo, entonces Jesús empieza a practicar la obediencia. En favor nuestro. En favor nuestro empieza a practicar la obediencia. Entonces el resultado es que tenemos un humano exactamente a nuestra semejanza que obedece a Dios en todo. Tenemos un humano a nuestra semejanza humana que obedece a Dios en todo. Por eso dice que aprendió la obediencia. La practicó la obediencia. No es que no sabe lo que es la obediencia, no es que tiene que ser enseñado en la obediencia. No, lo que tiene que hacer es participar en la práctica de la obediencia a Dios. Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué quiere decir que fue perfeccionado? Que obedeció en todo. ¿Cuándo nosotros nos vamos perfeccionando? Cuando nos damos cuenta que obedecemos a Cristo. Cuanto más somos perfeccionados, nosotros, es porque más obedecemos. Así que Cristo obedeció en todo y por eso dice que fue perfeccionado. No porque no fuera perfecto, sino porque en el tiempo de su humanidad, cuando Jesús fue hombre, fue obedeciendo, y eso es la perfección humana. Cristo es el humano obediente y perfecto. Cristo es el humano obediente a Dios y perfecto delante de Dios. Eso lo hizo Cristo cuando vino como hombre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Es decir, su obediencia, su perfección a la voluntad de Dios, los puso como el autor, el que genera, el que hace, el que ejecuta la salvación eterna. Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen a Cristo. Escucho el Evangelio de Cristo, obedezco a Cristo, me entrego a Cristo, sigo a Cristo, anuncio a Cristo, aprendo de Cristo, me comparo con Cristo, no con otro, ¿sí? Bueno, me comparo para ver en qué le estoy fallando, ¿no? Como Él fue perfecto, bueno, ¿dónde está la falta en mi vida porque no logro ser perfecto como Él? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Si usted se quiere comparar con alguien, compárese con Cristo, ¿sí? Deje de andar comparándose con otra persona. Y fue declarado, va a ver cuánto nos falta, ¿no? Entonces siempre vamos
¿Mm? Muy bien. Entonces, si quiere compararse con alguien, compárese con Cristo. Y va a ver cuánto le falta a usted y va a ver cuánto me falta a mí. Y entonces yo le voy a ayudar a usted y usted me va a ayudar a mí, ¿no? Porque usted me va a decir, Claudio, te falta para parecerte a Cristo. Sí, dame una mano. Y yo le voy a decir, a vos también te falta. Y bueno, te doy una mano. ¿Eh? Bien. Y entonces vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obediencia a Cristo, no a los hombres, no a leyes humanas. Las leyes humanas son para otra cosa. Para otra cosa son. Para la salvación es la obediencia a Cristo. Y fue declarado por Dios, Jesús, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, según aquel Melquisedec que se conoció en el Antiguo Testamento. ¿Por qué habla de Melquisedec? Porque después hay referencias. En el Antiguo Testamento hay referencias de Melquisedec. Es decir, se lo empieza a conocer para que entienda, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es según el orden? Y bueno, según el orden es porque hay una referencia antes. Yo tengo de apellido Gorga. ¿Por qué? Bueno, por lógica, porque... ¿Sabe por qué? Como dice acá, porque hay un orden. ¿De qué? Y hay un orden de mi papá que era Gorga, mi abuelo era Gorga, mi bisabuelo era Gorga, mi tatarabuelo era Gorga, y así mi tatara, y vaya a saber dónde está el primer Gorga, pero hay un orden. Según un orden de antepasados, con el mismo apellido, aparezco yo. Entonces, Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de aquel que en el Antiguo Testamento se lo menciona como Melquisedec, y en el Antiguo Testamento hay referencias a Melquisedec, es decir, se habla de Melquisedec, se lo describe. Por eso dice que hay mucho que hablar de esto. Hay que leer el Antiguo Testamento, buscar todos los textos que hablan de Melquisedec, a veces hablan directamente, a veces hay una referencia y no se lo nombra, y la función, y esto, y el otro, y bueno, todo eso lleva tiempo, tarea, y en vez de irte de vacaciones a rascarte el ombligo, como hacen estos falsos predicadores, que van al Caribe a rascarse el ombligo, y a tostárselo, y a mirar un poco la escola ley, y las mujeres a los varones con malla apretada, ¿no? Las mujeres miran a los varones miran a las mujeres, y se van a tostar el ombligo con la plata tuya, que te explotan en una iglesia falsa, en vez de hacer y perder todo el tiempo en eso, a leer el Antiguo Testamento y a ver qué dice Dios de Melquisedec. Porque según eso que está escrito de Melquisedec, donde se lo define, donde se habla de él, que no tiene principio, que no tiene fin, que no tiene principio de día, no tiene descendencia, no tiene antepasado, donde Abraham se encuentra con él y por qué le da los diezmos de todo, y todo lo que encuentre yo de Melquisedec en el Antiguo Testamento, ahora me doy cuenta que la Biblia lo decía porque Jesucristo es ese Melquisedec. Pero si van a saltar como canguro y a correr como ardilla a una congregación falsa, ni siquiera lo vas a pronunciar a Melquisedec, que es el bendito Salvador que derramó su sangre para salvarte. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 11. Acerca de esto, ¿de qué esto? De Jesucristo como sumo sacerdote y que estaba en el Antiguo Testamento con el nombre Melquisedec. Y a veces ni siquiera se lo nombra con ese nombre, pero sí se hace referencia. Por ejemplo, en el Salmo 23 se hace referencia. Y dice, Jehová mi pastor. ¿Quién es ese Jehová mi pastor? Bueno, es también Melquisedec, es también Jesucristo. Pero claro, nosotros decimos, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y lo único que te importa es que no te va a faltar nada, que te hará descansar, que te traerá esto, que te traerá lo otro, delicados pastos y todo lo lindo, todo lo bueno, torta de chocolate con crema. Y a vos lo que menos te importa, ¿a quién se refiere cuando habla el texto? ¿Vos te crees que Jesucristo va a ser mi pastor si no es mi sumo sacerdote? No, no lo puede ser. Cristo no es mi pastor, como el Salmo 23 dice, si
al mismo tiempo no es el sumo sacerdote a favor de mi vida y de la tuya, y de la idea, y de todos los cristianos. Si él no es sumo sacerdote, tampoco es pastor. Pero resulta que la Biblia dice que sí es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y lo vamos a ir a conocer algún día, ¿no? Léete el Antiguo Testamento, no vas a tardar más que un mes. Y después vas a entender mejor quién es Cristo y quién es el pastor del Salmo 23 y de quién es la sombra que te cubre en el Salmo 91. ¿Y quién es el socorro en el Salmo 121 o nunca me acuerdo bien? El Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Cuál es? ¿El 21? Alzaré mis ojos a los montes. El 21, ¿no? A ver. A mí también me falta leer, memorizar, ¿ves? ¿Dónde está? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. ¿Quién es el Jehová? ¿Quién es socorro? Si Cristo no fuera sumo sacerdote eterno en favor nuestro delante de Dios, entonces el Salmo 191, perdón, el 121 no hay, el 121 no existiría. Por causa de que Cristo es sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Es decir, que vos lo vas a entender cuando vayas a ver en el Antiguo Testamento el orden, el de dónde viene Melquisedec, de dónde viene ese sacerdocio. Todavía no existía Aarón como sumo sacerdote, porque fue en la época de Abraham que se lo nombra a Melquisedec. Y después se lo sigue nombrando. Por eso dice, che decimos los argentinos. Acerca de esto tenemos mucho que decir, muchísimo, porque es el tema de toda la Biblia. Porque está hablando de Jesucristo. Sumo sacerdote en favor nuestro delante de Dios. Es pastor, es socorro, es la sombra que me cubre, es el que hace que tenga, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Jehová, ¿no? Mi alma por ti. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y ahora dice, ¿por qué no puede seguir adelante de manera más profunda? Va a seguir durante todo el libro de Hebreo, pero ya te advierte que hay mucho para decir. Y difícil de explicar. Porque ustedes ya conocen a Cristo y resulta que se quedaron ahí. Como el chico que se quedó copiando la letra A, cuando está en 7º grado todavía ni aprendió. No aprendió la A, no aprendió la B, no aprendió la C, no aprendió... Y todavía tiene 28 años y todavía está en primer inferior. No, los cristianos no tienen que ser así. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ah, no les gusta oír la palabra de Dios. De a poquito. No me hable mucho de la Biblia. Los cristianos. Eran cristianos, pero no les gustaba estar siempre escuchando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar siempre prestos para oír. Oír cuando la leo yo, en voz alta, o con los ojos, con la vista, cuando la lee otro, cuando la leo en algún lugar donde está escrita, cuando alguien la predica debidamente como debe ser predicada, cuando oro con la misma escritura, cuando hago una oración de acuerdo a la escritura, siempre presto para oír, siempre, no te tiene que aburrir. Y no importa qué tema está hablando el texto, es para mí. No importa de qué está hablando, es para mí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, estos creyentes tenían bastante tiempo y además eran judíos. Había cosas que no había que explicárselas, ya las conocían. Había que explicarles la persona de Cristo como el Mesías enviado por Dios.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que más adelante llama, en el capítulo 6, los rudimentos del Evangelio de Cristo. Lo mismo, los rudimentos del Evangelio de Cristo es lo mismo que los rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, las enseñanzas elementales, fundamentales, que se tienen que aprender primero y que luego no se vuelve más a ellas. Es decir, se tienen que aprender y ya tienen que estar en nosotros grabadas de tal manera como se te grabó el abecedario y como se te grabaron los números del 1 al 10. ¿Sí? Así como quedó grabado eso en tu vida y nadie más te lo tiene que enseñar en un pizarrón, bueno, así tienen que quedar grabadas los rudimentos de las palabras de Dios, que son 6. No son ni 4, ni 5, ni 2, ni 15, ni 7, ni 8, ni 40, ni 29. Son 6. Y entonces con razón dice el autor de los Hebreos, tanto tiempo y no pudieron aprender esas 6 cosas básicas, elementales, rudimentos, principio de enseñanzas del Evangelio de Cristo y principio de enseñanzas de la palabra de Dios. No lo pudieron aprender. Y entonces, ¿cómo vamos a seguir adelante con una enseñanza tan profunda como la que tiene que tomar el autor de la carta para decirles acerca de Cristo como sumo sacerdote? Les va a ser difícil entenderlo. No quiere decir que vos tenés que ser un sabio de la universidad. No. Son cosas sencillas. Son elementales, son fundamentales. El abecedario no es una cosa difícil. Difícil es los elementos químicos. Andá a acordarte los elementos químicos de memoria. Se lo acuerdan solamente los que estudiaron ingeniería química. Nosotros no nos acordamos. Te digo algunos, qué sé yo, hierro, cobre, plata, estaño, aluminio, mercurio, qué sé yo, uranio, después no me acuerdo, oxígeno, hidrógeno, qué sé yo, son como 120 son. ¿Qué me voy a acordar? Pero el abecedario me lo acuerdo. Son 27 letras nomás. ¿Vos no te acordás la letra? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Sí que te la acordás, ¿cómo que no? Por eso sabés leer y por eso sabés escribir. ¿No te acordás los números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Con eso, bueno, el 10 no. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con esos números formás todos los números. ¿No te lo acordás? ¿No los usás para siempre? ¿Sí? Bueno, las 6 enseñanzas fundamentales de las palabras de Dios, del Evangelio de Cristo, se tienen que saber porque después las vamos a usar toda la vida. No hay que volver a ellas. Hay que aprenderlas al inicio. No nos han enseñado así, y claro, porque nos querían manejar, ya lo sé. Pero despertate algún día. No es mucho. Se aprende en un año, o menos todavía. Y en un solo curso, no en esos 4, el primer trimestre de discipulado, el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre, no te enseñan nada. Todo para manejar tu vida. Y sacar provecho de tu trabajo, de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu dinero, y usarte como un trapo de piso, como mercadería, dice la Escritura. Estos falsos predicadores. Porque debiendo ser ya maestros, es decir, ustedes no solo tenían que haber aprendido los rudimentos de Cristo, del Evangelio de Cristo, sino que ya tienen que ser capaces de enseñarlos a otros. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, es decir, es tan grave de que no lo han aprendido todavía, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Alimento sólido es la enseñanza más profunda, que abarca más cosas, que tiene que ver con cosas más que tienen que ver más con la eternidad, con la santificación, con la perfección, con el reino del Señor, con la voluntad de Cristo, cosas más profundas. O sea, tienen necesidad de leche, es decir, de enseñanza muy sencilla, y de ahí no pueden salir.
Y se les tiene que enseñar otra vez lo que ya deberían haber aprendido, y no solo haber aprendido, sino ser capaces de enseñarlo a otros. Resulta que hay que enseñarles de vuelta a ustedes. Y solo se les pueden enseñar cosas muy simples. No se les puede enseñar otra cosa. Los mandamientos, la ley de Dios que está en el Antiguo Testamento, es maravillosa para aprender cuál es la voluntad de Dios. Porque dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y te dice, ¿por qué no hagas esto? No es que te dice Dios, no, 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 no. Y vos decís, pero ¿y por qué no? No, Dios te dice por qué no. Te dice. Está todo en la ley. Pero claro, te aburre la ley. Dios nunca dijo que no leamos el Antiguo Testamento. Lo que no hay que hacer es leerlo sin el Nuevo, porque ahora tenemos toda la Biblia. David no podía leer el Nuevo Testamento, no estaba escrito. David podía leer lo que había en el Antiguo, antes de él. Pero nosotros no tenemos excusa, tenemos el Antiguo y el Nuevo, tenemos todo. Entonces, leamos el Antiguo, veamos qué dice Dios ahí acerca de él, de su ley, de su voluntad. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué Dios dice esto sí y esto no? ¿Por qué Dios a esto le llama bien y a esto le llama mal? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los perjuicios? ¿Por qué y para qué es que Dios pone un mandamiento? ¿Por qué me lo enseña? ¿Por qué me lo pone delante de mis ojos? Y mirar el Nuevo Testamento, donde está el Señor explicándonos todo el reino de Dios y la persona de Dios. Pero si no aprendemos lo que la Biblia llama rudimentos, que son 6, y para seguir adelante va a ser difícil. Y todo aquel que participa de la leche, es decir, la enseñanza muy básica, ¿no? Te van a decir, no digas malas palabras. Y bueno, otra cosa no me enseñe porque no entiendo. ¿No? Como dije al principio, andá y devolverle los 20 pesos que le debe al almacenero. Y te enseñan eso. Y otra cosa no le enseñe porque no sabe. Porque no quiere aprender. Traer tus hijos a la escuelita dominical. Además le agregan mandamientos de hombre. Nada que ver. Y vos decís, no tiene que ir el chico a la escuela dominical. Tu hijo tiene que ir con vos a la iglesia. Tu hijo tiene que ir con vos a la iglesia. ¿Cuántos días hay de reunión? Un día. Tu hijo va con vos. Mientras no sea independiente y se vaya de tu casa, tu hijo tiene que ir con vos. Tenga 2 años, 5, 15, 20, si todavía vive bajo tu techo y bajo tu cuidado y bajo tu sustento porque lo estás ayudando, así tenga 20, 22 años, si no se fue de tu casa y se fue a vivir independientemente, tu hijo va con vos a la iglesia. Así tenga 2 meses de haber nacido. ¿Qué escuelita dominical? Vos te sentás y tu hijo se sienta al lado y a escuchar la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Todo aquel que participa de la leche, es decir, la enseñanza muy livianita, porque otra cosa, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te bendice, Dios te abraza, Dios te besa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, toda esa tontería que le enseña. No se está refiriendo a esas tonterías, se refiere a enseñanzas muy básicas, muy elementales, muy sencillas, donde no se puede avanzar porque la persona no quiere escuchar la palabra de Dios. Después están los falsos que te enseñan todas esas pavadas que yo nombré recién. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, no entiende la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda una vida que obedece en todo. Ahora vos decís, pero yo no obedezco en todo. No, ni yo, ni vos, ni nadie. El único que obedece en todo fue el Señor. Eso es justicia. Justicia es la vida justa. La vida justa la tiene Cristo. Fue el único. ¿Dónde voy a ir a buscar justicia? Y en la vida de Cristo, ¿a dónde lo voy a buscar? Como el pan lo voy a buscar al panadero. Y los tornillos al ferretero. Y la nafta a la estación de servicio.
Entonces, ¿cómo me van a enseñar acerca de la justicia de Dios si no te gusta escuchar la palabra de Dios? Decime lo lindo que me va a venir porque Dios está conmigo. ¿Va a cuidar a mi hijo el Señor? ¿Va a cuidar a mi nieto el Señor? ¿Me va a dar trabajo suficiente el año que viene el Señor? Quiero estar sano, decirle al Señor y decirle vos. Enséñame lo fácil, lo lindo. ¿Y de dónde vas a sacar la justicia de Dios? ¿De dónde la vas a ir a obtener? ¿Por qué Dios la demanda? ¿Por qué Dios la quiere? ¿En quién está? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se comprende? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Para qué sirve al incrédulo mi obediencia a Cristo? Por ejemplo, hágase una pregunta. Si somos obedientes a Cristo, ¿de qué le sirve al incrédulo? ¿Eh? ¿De qué le sirve al incrédulo que yo sea obediente? Porque todos dicen, si vos sos obediente, Dios te va a bendecir. Y claro que te va a bendecir, más vale que te va a bendecir, porque le agrada a Dios. Pero ¿cuál es el beneficio para el incrédulo? ¿Hay algún beneficio? ¿Cuál es? ¿Cómo le llega al incrédulo el beneficio de mi obediencia? Todo eso es justicia. Todo eso está en Jesucristo. Pero el que es niño, que solo quiere enseñanzas fáciles, lindas, que le hagan tiritar el corazón, lo demás que tiene que ver con la justicia de Dios no lo quiere escuchar. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Está bien quedarse en la niñez cristiana? No, está mal. Es un pecado. Es un pecado quedarse como niño en Cristo. No es correcto, porque eso es una ausencia de fe. Y la ausencia de fe es dudar de Dios. Y dudar de Dios es pecado. Por eso no está bien quedarse como un niño en Cristo. Hay que crecer. Hay que edificar la vida en Cristo. Con todo lo que nos cuesta. Con todos nuestros errores que cometemos, pero hay que crecer. Hay que crecer. ¿Sí? Es necesario crecer. Pero no se puede crecer si uno no sale de la niñez cristiana. De desear enseñanzas muy profundas. Busca una parábola de Cristo y metete ahí hasta que se te rompa el cerebro de tanto buscar en una parábola de Cristo. En un evento de Cristo en la vida, cuando, por ejemplo, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, y iba Pedro sobre las aguas para ir a Jesús, y viendo el viento, y se hundió, y pidió socorro, sálvame, Señor, y el Señor lo agarró de la mano, lo levantó. Bueno, fíjate, ¿qué hay ahí? ¿Para qué está escrito? ¿Por qué Dios quiso que...? ¿Cuántas cosas le habrán pasado a Pedro, digo yo? Que fue obediente y de repente anduvo dudando. Un montón de cosas le deben haber pasado. Pero Dios eligió las cosas que quería dejar escritas. Dios eligió las cosas que a Pedro le pasaron y que Dios quería que nosotros las supiéramos. ¿Por qué eligió esa? ¿Para qué? Yo no pretendo caminar arriba del agua, la verdad que no lo necesito. Lo que sí quiero es que si algún día me agarra un tsunami y se me meta al mar y tenga 5 metros de agua arriba de la cabeza, que Dios me salve, porque si no me ahogo. Eso sí, pero caminar arriba del agua, ¿para qué? ¿Podrá Dios salvarme si tengo 5 metros de agua de golpe arriba de mi cabeza? Por un tsunami, por un huracán. ¿Podrá Dios salvarme? ¿Podrá escucharme con 5 metros de agua arriba de mi cabeza? A Jonás lo escuchó. Tenía todo el océano Atlántico arriba de la cabeza Jonás. Y Dios lo escuchó. Y usted dirá, ¿para qué sirve? ¿Se acuerda de los que murieron en el submarino Ara San Juan, que estaba Macri de presidente? Que no sabían qué había pasado, al final se dieron cuenta que estaba
explotado y hundido en el océano. 44 tripulantes creo que iban. No sé cómo fue, pero en algún momento esa tripulación se dio cuenta que ya no tenía posibilidades de vivir. No sé si fue de golpe, no sé si tuvieron tiempo de pensar que ya no había salvación. Yo no soy marinero y menos anduve en un submarino, no lo sé. Pero si tuvieron 15 minutos de tiempo antes de morir y le suplicaron a Dios que guardara sus almas, y si lo hicieron de sincero corazón, vos tenés que saber si Dios escucha cuando alguien está con 20, 30, 40, 100, 120 metros de agua arriba de la cabeza. Si no lo sabes, ¿me querés decir para qué te congregás? Si esa gente clamó de sincero corazón, como lo hizo Jonás, se salvaron. Y yo creo que sí lo habrán hecho de sincero corazón, ¿eh? Ahí no valen los ídolos, ni las virgencitas, ni la estampita, no hay tiempo. Para mí que dijeron, Dios, por favor, socorre nuestras almas. No sé qué palabra usaron. Pero no hay tiempo para ídolos ahí, ¿eh? Ahí se acabó el Gauchito Gil, la Virgen, la estampita, y San Cayetano, y San Benito, y San Pepito. Ahí le clamaron a Dios directamente, te lo puedo asegurar. Y si le clamaron a Dios sinceramente, ¿me podés contestar si Dios los escuchó o no? ¿Podés contestar sin equivocarte? Algún día podés encontrarte con un familiar de alguien que le pasó algo parecido. ¿Qué le contestás? ¿Qué le decís? ¿Cómo le presentás a Dios? ¿Es un Dios que no escucha? ¿Es un Dios que es impotente frente a 100 metros de agua arriba de la cabeza de uno de tus parientes que se está muriendo ahí? Yo no soy Dios para mandar gente al infierno, pero tengo que conocer la justicia de Dios. Tengo que conocerla. Tengo que ser experto, no inexperto. Tenés pasajes en la Biblia para conocer a Dios, cómo es Dios en esas circunstancias de la vida de cualquier ser humano, donde se siente atrapado y no hay salida, como el nombre de una película, Atrapado sin salida. Donde no hay salida, donde no hay salida. Hay casos en la Biblia donde los hombres se encontraron sin salida y le clamaron a Dios. ¿Y cómo respondió Dios? Si no somos expertos en la justicia de Dios, lo que Cristo vino a hacer, ¿a quién le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Yo no te puedo decir dónde están las almas de la gente, porque yo no soy Dios. Te puedo decir cómo es Dios cuando un alma le clama. Yo te puedo hablar del Dios que vive y vive para siempre. No puedo decir dónde están las almas de los que murieron. Pero sí te puedo decir cómo es Dios cuando un alma en desesperación le clama. Te digo cómo es Dios. Después lo que Dios decidió, yo no te lo voy a contestar. Sería un maleducado si lo hiciera. Sería un atrevido. Sería falso. Pero sí puedo decir lo que Dios dice acerca de sí mismo. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, este es el último versículo. El alimento sólido, que es la enseñanza más profunda, es para los que han alcanzado madurez. Espero que ustedes hayan alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen... ¿Uso de qué? Y de usar la palabra, de estar atento. ¿Qué vas a usar? Las pantuflas. Para alcanzar madurez, ¿qué vas a usar?
Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso de los sentidos por la palabra está ejercitado en el discernimiento, en saber lo que es el bien, lo que es el mal. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Que la gracia de Dios le acompañe a todos. Nos vemos en el próximo programa. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Es que Dios es así. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, por Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos